Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar ya el webinar. Me gustaría empezar un poquito presentando a Nanobytes, quiénes somos y un poco cómo hemos llegado, ¿no?, hasta aquí. Primero de todo, contaros quiénes van a ser los oponentes del equipo. Por un lado tenemos a Alicia, que es directora del Departamento de Implementación. Y por otro lado tenemos a Juan José González, que es su director del Departamento de Ventas. Nada, nosotros en Nanobyte somos Gold Partner de Odoo. Para aquellos que nos estéis viendo y no nos conozcáis, llevamos trabajando en Odoo hace más de 10 años, ¿no?, con experiencia en empresas de todos los sectores y de todos los tamaños. Aquí, como veis en pantalla, tenemos 3 valores que nos definen a los trabajadores, a la empresa en su conjunto, como son la calidad, la transparencia y la pasión. Y además, pues podéis ver que estamos certificados desde la versión 10 hasta la 17, ¿no? Estamos en proceso de conseguir la 18, que ha sido la que ha salido recientemente. Y bueno, aquí podéis ver también un poco cuál es la estructura, el organigrama, ¿no?, que forma parte de todo el equipo humano de la empresa, partiendo desde Bernardo, nuestro CEO, hasta la división en 4 departamentos, cada uno con su función y pues, ¿no?, ese trabajo en común. Empezando por el departamento de servicios centrales, que se encargan un poco de la parte administrativa y la parte de recursos humanos, sobre todo gestionar que todas las actividades que se hagan en este departamento estén coordinadas. Por otro lado, tenemos el departamento de proyectos, donde está Javier Ruiz como director, y a su vez se divide en el departamento de implementación, donde encontramos a Alicia, que tiene pues, ese primer contacto y ese trabajo día a día con los clientes y en ese proceso, ¿no?, de implementar pues, Odoo, esta herramienta, y el departamento de soporte, donde podemos, pues bueno, gestionar esa incidencia y establecer esa relación a largo plazo con nuestros clientes. Seguido de este, tenemos también el departamento de tecnología, formado por un área de desarrollo y de sistemas para toda la parte de migraciones, conexiones y todo lo que tiene que ver un poco pues, con el desarrollo del software. También, por último, el departamento donde me encuentro yo, formo parte del equipo de ventas. Está formado por el director, que en este caso es Rubén, más bien desarrollo de negocios, ventas y luego también el área de marketing. Nosotros en concreto, en ventas, nos encargamos un poco pues, de acompañar y de guiar en este proceso de preventa al cliente para detectar sus necesidades y ofrecerle un poco, pues, ese guiarlos, ¿no?, sobre todo por el camino, y actuar un poco también de filtro de cara a aquellos clientes que son, o que tienen una proyección a largo plazo con nosotros. Y por otro lado, el departamento de marketing, que también son los encargados, pues, de gestionar, los webinars que hacemos. Así que nada, bueno, como ya sabéis, el webinar de hoy sobre lo que trata, ¿no?, las diferencias entre Odoo Community y Odoo Enterprise, que es las 2 versiones que ofrece Odoo. Es a priori, pues, un tema que pues, surge controversia, sobre todo en la preventa. Juanjo y yo lo vemos bastante, que los clientes no saben cuál es la elección más correcta para su empresa. Así que nada, hoy vamos a ver un poco cuáles son las diferencias, las funcionalidades de uno y otro y un poco ventajas e inconvenientes que nos podemos encontrar. Em, Le doy paso a Juanjo, va a explicar un poco a grandes rasgos cuáles son las principales diferencias, ¿no?, que podemos encontrar entre ambas versiones. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Diferencia entre Community y Enterprise. Siempre la principal diferencia, que además los clientes cuando llegan a nuestro CRM es la primera a la que hacen referencia, es que la versión Community no tiene pago por licencia, la versión Enterprise sí, dentro de que tenga diferentes sistemas de licenciamiento según funcionalidad y demás. Pero esto al final es solo la punta del iceberg, va mucho más allá. La versión Community podemos decir que es una versión descafeinada, mucho más recortada de funcionalidad. Y la versión Enterprise, digamos que es la versión tope de gama, entre comillas, que incluye todas las funcionalidades, API desarrollo o de estudio. Ahora a continuación, junto con Alicia, vamos a profundizar un poquito desde un punto de vista funcional, cuáles son las diferencias entre cada una. Por mencionar alguna diferencia más, por ejemplo, en la versión Enterprise existen las migraciones entre versiones. En el caso de la Community, no. No existe la opción de migrar de una Community 17 a una 18, por ejemplo. Y como sabéis, cada año se libera una nueva versión de cada una. La plataforma tecnológica fundamental es la misma. Sí es verdad
pero a partir de ahí, pues bueno, cada una está limitada en sus funcionalidades y acotada. Pregunta que veremos más adelante seguramente en el chat. ¿Y yo qué versión necesito? Bueno, pues el objetivo un poquito de este webinar es daros la información para que toméis decisiones. De todas formas, depende mucho de cada caso y en cada caso estaremos encantados de atenderos a través de nuestro canal de ventas. Como sabéis, el correo es ventas@nanobytes.es, que quede claro que hemos venido aquí a vender. Es broma. Y bueno, Alicia, no sé si tú desde el punto de vista de proyectos quieres señalar algo más, alguna funcionalidad básica, algún aspecto básico que creas relevante. Buenas tardes, muchas gracias Juan José por la introducción. Pues bueno, a nivel funcional y cuando ya nuestros clientes llegan con nosotros a la parte de implantación, bueno, pues realmente tenemos clientes de todo, hay algunos que optan, como ya profundizaremos y veremos a lo largo de este webinar, por una opción o por la otra, ambas se atienden por parte del personal de Nanobytes. Pero sí que es verdad que una amplia mayoría acaba optando por Enterprise porque trae muchas más funcionalidades de serie y por tanto hay que invertir menos en desarrollo, lo cual les va a permitir tener una herramienta lo más actualizada posible porque como bien decías, todos los años salen nuevas versiones de Enterprise a las cuales puedes migrar y tienen pues eso, una herramienta lo más actualizada posible y con el mayor número de funcionalidades, cosa que en Enterprise, o perdón, que en Community va a ser a base de inversiones en desarrollo o en aplicaciones de terceros. Claro, aquí por hacer un apunte, quizá al final muchas veces en un proyecto de este tipo se pierde el foco y el foco está en que genere retorno, ni más ni menos. Una implementación de un proyecto de este tipo que tiene que generar retorno. Al final, en una versión community, ¿me ahorro el pago por licencia? Sí, pero tengo ese contra de que hay muchas cosas que voy a tener que desarrollar, que voy a tener que optar por módulos de terceros, módulos de O, que ahora profundizamos en qué es cada cosa. Y al final se trata de poner en una balanza, pues, ahorro de licencia frente a posibles desarrollos, etcétera. Nosotros al final lo que hacemos es daros la información y que vosotros mismos decidáis por qué opción queréis optar. Por supuesto, también la pregunta es un poquito estratégica. La versión Enterprise suele ser un poquito más flexible en el tiempo, es migrable y una community me acota mucho más. Al final la pregunta que os hacemos es ¿qué esperáis? ¿Que vuestros flujos cambien a lo largo del tiempo o esperáis trabajar de la misma forma durante los próximos 10 años? En cuyo caso igual sí podéis amortizar un proyecto en community. Son preguntas al final por nuestra parte, no hay problema en trabajar en ninguna de las dos versiones, en ningún caso. Ya depende de vosotros y de la casuística de cada cliente. Claro, Sí, por a mí me supuesto. gustaría también, uy, venga, Cristina, perdona. gracias, que al final las dos versiones, ¿no? Ambas versiones son de código abierto, te permiten Ujú. hacer un desarrollo. Sí que es cierto que la versión Enterprise pues va un paso más allá con nuevas funcionalidades y con esas mejoras que pues, de manera más básica Community no tiene. Aprovecho también un breve inciso para todas las preguntas que queráis hacer, para hacer un poco también más dinámico el webinar. No os cortéis, sin pudor, preguntadlas y buenamente las responderemos a lo largo del webinar. Así que nada, Alicia, cuéntanos. Pues quería comentaros precisamente, ahondando un poco en lo que decía Juan José y ya entrando un poco en materia de esa diferencia que estamos hablando entre Community y Enterprise, decirlo primero, por ejemplo, todas las aplicaciones que tenéis en estas diapositivas que vamos a comentar están en las dos. Lo que pasa es que hay algunos módulos que no están disponibles en las dos versiones, que son sobre los que vamos a hablar, y algunas funcionalidades dentro del propio módulo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, por ilustrar esto que estamos comentando, en la parte de ventas, pues claro que vamos a tener ventas, CRM y punto de venta en las dos versiones, pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, ventas en Enterprise cuenta con esos programas de fidelización que incluyen pues, promociones, tarjetas regalo, etcétera, que no se encuentran en la versión Community. O la posibilidad del conector con Amazon, que para todas aquellas empresas que se dediquen al tema de la distribución es fundamental para poder vender sus productos y llegar a un mayor público objetivo. En la parte de contabilidad y finanzas, bueno, hablaremos un poquillo más tarde también y más profundamente de la parte de contabilidad, pero sí que decir, pues por ejemplo, que en Community solamente está la parte de facturación y pago, ¿vale? No podemos tener esos asientos contables, esa conciliación, etcétera,
Aparte, la digitalización de gastos a través del sistema OCR es muy práctica para poder escanear esos tickets de nuestros empleados para poder aprobarle los gastos. La inteligencia artificial, por ejemplo, para gente que no tenga mucha creatividad como yo, nos puede ayudar un montón a la hora de redactar los correos y plantillas que tengamos que mandar a nuestros clientes, y lo veo una herramienta súper, súper, súper útil y que cada vez va a ir cogiendo más importancia conforme vayamos evolucionando esto de la inteligencia artificial. Además, y sé que de esto va a hablar Juanjo un poquito después, y le doy permiso para que me apunte todas aquellas cosas que él quiera. La contabilidad analítica no está prevista en el community, y desde luego desde el Enterprise siempre vaya a poder acceder al módulo nuestro de contabilidad avanzada, que va a ampliar aún más todos esos datos que vienen de serie en el Odoo, en el Odoo Enterprise, en la parte de contabilidad. Pero Juanjo, que es el máster de la contabilidad, uno de ellos que tenemos en Nanobytes, sé que os va a profundizar y va a hablar largo y tendido ahora después un poquito más acerca de la contabilidad, ¿verdad, Juanjo? Bueno, tanto como máster, no, máster es Javi, son otros perfiles, yo soy maestrillo como mucho. En cualquier caso, aquí lo que hemos hecho es hacer un pequeño resumen por módulo. Después, dentro de cada módulo, es verdad que hay opciones, una versión u otra, que están o no están disponibles. Por ejemplo, nueva versión 18, sabéis que Odoo ha habilitado el tema de las comisiones, que era algo recurrente que nos solían solicitar las empresas en ventas. Y aunque sí tenemos ese CRM en venta, en Community Estación no está disponible, o el tema de dropshipping, más allá de que el core del módulo esté disponible como tal, sí es verdad que hay muchas opciones dentro de esos módulos que no están en Community. No las hemos incluido en la presentación porque al final el objetivo de esto es daros una primera imagen, aproximación de lo que hace o no hace cada versión. Para análisis pormenorizados, para eso ya arrancamos el proyecto. Y a nivel contable, efectivamente, ahora profundizaremos un poquito porque sabemos que es un tema que es de interés para todos. Donde va la pasta va el interés, eso está clarísimo para todos. Pero bueno, por ejemplo, si profundizamos en recursos humanos, que además aquí Alicia hace un tiempo vino con nosotros a un webinar, también hay diferentes funcionalidades. No sé aquí si queréis hacer algún apunte, Cristina o Alicia. Por supuesto, de nuevo lo voy a decir, la capacidad de poder escanear a través del OCR los currículum va a agilizar esa función administrativa de poder ir mecanizando los currículums, los candidatos, etcétera. Además, hay un par de módulos que son bastante chulos. El tema de la evaluación de los trabajadores es muy útil para poder tomar decisiones, establecer metas, objetivos, etcétera. La evaluación se permite tanto desde el punto de vista del trabajador como de su responsable. El de gratificaciones es un programa de puntos en los cuales podemos involucrar a nuestros trabajadores para que puedan recomendar esas postulaciones o esas ofertas de trabajo a gente que conozca y que haga crecer la empresa y que se beneficien de ello. Así que, por supuesto, que empleados y la parte de recursos humanos se ve bastante mejorada en la versión Enterprise con respecto a la Community. Sí que también en la diapositiva anterior no hemos hablado, pero quería hacer referencia a una cosilla importante con respecto al inventario, porque la parte de código de barras no está incluida en la versión Community, y considero que es una opción fundamental para todas aquellas empresas logísticas, porque aporta muchísima agilidad a la gente de almacén poder pistolear los productos, los albaranes, etcétera. Yo siempre se lo digo a todos mis clientes que prácticamente, como a la gente de almacén no le gustan mucho los ordenadores, todos lo sabemos, prácticamente pueden hacer absolutamente todo con una pistola y con una libreta de código donde ellos puedan pistolear, pues abrir albarán de entrada, pistolean el producto, pistolean la ubicación, le dan a validar también escaneando un código de barra. Por tanto, que podemos pues eso, facilitar mucho la tarea a la hora de poder entrar la mercancía o hacer esas operaciones de albarán. Y por la parte de fabricación, pues esa posibilidad de dar de alta centros de trabajo y controles de calidad que van a ser muy necesarios en el área de fabricación.
simplemente porque en la diapositiva de antes no lo habíamos podido comentar y por dejarlo un poco. Pero volviendo a esta que estábamos también aquí, en el marketing, que está bastante desarrollado tanto en community como en Enterprise, es verdad que Enterprise tiene una ventaja competitiva, sobre todo para mi gusto, en el tema del marketing social y en las automatizaciones de marketing. Porque, a ver, el marketing por SMS, bueno, pues ya cada vez usamos menos el SMS, casi todo va por correo, y la automatización de marketing nos va a permitir poder encadenar actividades. Así que podemos decirle a nuestros clientes, mandarle una newsletter típica a una lista de correo que hayamos ejecutado y decirle a través de la automatización de marketing que si abre ese correo, automáticamente le mande, pues, por ejemplo, un cupón, una promoción o lo que sea, lo cual es muy útil y podemos además tenerlo trazado y documentado quiénes son los que entran, cuántos clics se hacen. Hay mucho seguimiento en la parte de marketing para poder tener estadísticas y datos reales del resultado de esas campañas. Además de, lógicamente, poder personalizar las plantillas, que eso es fundamental a la hora de mandar correos, que podemos darle pues, ese toque, haciendo hincapié en los valores que tengamos cada una de nuestras empresas o en ese objetivo que queramos alcanzar. Así que, desde luego que la versión Enterprise se destaca bastante. Creo que es de las áreas, para mi gusto, que más destaca, aunque ya estamos viendo que sí que hay muchas otras diferencias, pero hoy en día que está tan de moda el marketing social con las redes También, Alicia, sociales. yo, Dime, perdona que dime. te corte, también destacaría aquí que la versión Enterprise es compatible con para descargarla en un móvil, en una tablet. Esto también es muy Correcto. interesante. Lo podemos descargar Claro. en Android y en iOS. Y también tenemos por aquí dos preguntas. Yo creo que podemos ir rompiendo el hielo y ver qué nos preguntan. Así que nos dicen que si se ofrece el mismo soporte en las dos versiones. Imagino que aquí, con esta pregunta, nos referimos a soporte del fabricante, ¿no? Que en este Ujú. caso sí que hemos dado ya un poco de pincelada y en la versión Community como tal soporte no hay, no existe. Y en la versión Community sí que existe esa, ¿no? Esa asistencia del partner junto con el proveedor Odoo para migrar de versión, actualizarla cada año siempre que se quiera, hasta 3 versiones anteriores, ¿no? También ofrecen Claro. esa ventana para migrar. Claro, A de ver, hecho, por ejemplo, muchos de mis clientes, cuando llegamos a la primera reunión que tenemos con ellos, siempre les digo que cuando hablamos de migración de versión, que es algo que le da a todo el mundo mucho miedo, las dos causas que lo justifican son principalmente la de poder seguir teniendo en Enterprise ese soporte técnico de la parte nativa de Odoo, que como bien decías, Cristina, cubre las tres últimas versiones. Ahora que estamos en la 18, están cubiertas la 18, la 17 y la 16. O bien que quieran alguna funcionalidad que esté nueva en las otras versiones y que no tuvieran Necesite. actualmente. Ujú. Claro, claro, un apunte más aquí por hacer. Más allá del tema del soporte funcional, es importante remarcar aquí el tema del amparo del fabricante. En una versión community no tenemos ningún tipo de amparo del fabricante si hay algún problema con el partner, más allá de que el partner sea o no partner oficial, que esto da para otro webinar, el tema de partner oficial, no oficial en el ecosistema y qué pasa. Pero también ser conscientes que en una versión community tengo mucho menos recursos a mi disposición si tengo cualquier problema. Al final, si trabajamos en el ecosistema oficial con un partner oficial en una versión Enterprise, no debería de haber ningún problema para hacer un cambio de partner para cualquier tipo de problemática. Salir del ecosistema, trabajar en versiones con partners no oficiales, pues bueno, puede llevar a casuísticas que podemos calificar de complejas y complicadas. Sin ir más lejos, ayer recibí yo un correo de un cliente que tenía por el CRM agregando que finalmente no pueden de momento cambiar de partner a nosotros por las condiciones legales que habían asumido con su partner actual, partner no oficial y trabajando en la versión Enterprise. No quise profundizar en cuáles son las condiciones contractuales, pero bueno, hacer una idea de por dónde pueden ir los tiros. Aquí también es importante remarcar que trabajar en una versión community ultra personalizada
os puede secuestrar la empresa, entre comillas. ¿Qué quiere decir que nos puede secuestrar? Al final, una versión ultra personalizada solo la va a conocer mi partner, solo me podrá prestar soporte mi partner que ha desarrollado, y que cambiar de partner y que me preste soporte, que me ayude a retomar el proyecto otro, pues es un poquito más complejo, porque aquí depende, y Alicia sé que en esto es experta porque lo ha vivido en sus propias carnes. Cuando me llega un proyecto ultra personalizado, sin documentar, el partner anterior, aunque me lo promete, se borra de la ecuación y me tengo que buscar la vida. Y le meto a los desarrollos, no sabemos qué hacen o qué no hacen, o por qué están o por qué no están. Además que yo Efectivamente. creo que la parte community también requiere ese plus de conocimiento técnico que no todo el mundo puede asumir. Es decir, es muy importante la figura de un desarrollador en ese caso y eso también hay que tenerlo en cuenta, que todos los perfiles no tienen ese conocimiento. Efectivamente, Cristina, yo comparto lo que estáis diciendo, Vale. tanto Juanjo como tú, de que el community no es, entre muchas comillas, entenderme la expresión, apto para perfiles no técnicos, porque van a requerir de esa personalización que solo se puede hacer con desarrollo y no le pasa como, por ejemplo, en el Enterprise, que tenemos la herramienta de estudio que da muchísimo juego, que es muy asequible a nivel de usuario y que para agregar los 4 campitos que te hacen falta te van a sacar de bastantes apuros. Claro. Y al final es que muchas veces lo que nos encontramos en versiones community, y ahora profundizaremos desde un punto de vista estratégico, qué elegir de cada versión según funcionalidad y qué puedo esperar y en qué casos tienen sentido o no. eh, en el tema de que muchas veces hay partners pequeñitos, incluso freelance, ofreciendo la versión community como si fuese la panacea, incluso versiones community plus y cosas raras que vemos por ahí. No existe una versión community plus, ¿vale? Ni existe una versión enterprise gratuita ni historias de estas. Es verdad, aquí a colación un poquito de lo que preguntaba Raúl Vacas, en qué tipo de licencia hay, que la versión Enterprise existe la opción de trabajar sin licencia siempre y bueno, sin hacer pago por licencia, siempre y cuando tengamos una única aplicación. A partir de ahí tenemos dos opciones. Trabajar en licenciamiento estándar, básico, que no incluye estudio ni me da la posibilidad de la conexión vía API, o en la licencia personalizada, que incluye las funciones de estudio a nivel pleno, API, la posibilidad de desplegar on-prem, ¿vale? Que tengáis claro un poquito la diferencia entre cada uno. Preguntas que estaréis planteando. Dentro de la versión Enterprise, ¿qué me recomendáis? Personalizado, estándar, etcétera. Normalmente, en casi todos los casos, por la diferencia de coste, que es marginal, recomendamos la licencia personalizada, porque con la herramienta Studio en on-premise te puedo solucionar muchas de las casuísticas que en cualquier otro sistema requieren desarrollo. ¿Qué consigo con esto? Minimizar la inversión a realizar, que sea un proyecto mucho más sostenible, y minimizar el concepto que tanto utilizamos de deuda tecnológica. ¿Vale? Os dejo ya seguir con la presentación, que Por he metido aquí aquí la cuña hay, comercial. por aquí hay unas preguntas, vamos a resolverlas y avanzamos un poco. Jorge pregunta, ¿cuál es la mejor versión? ¿Cómo elegir la mejor versión para mí? Y si es en función del tamaño, ¿no? Que aquí realmente hay que tener en Ujú. cuenta varios factores, no solo el tamaño, también un poco desde un punto de vista más estratégico. Y luego Claro. también hay otra pregunta que yo creo que esta a Juanjo le va a gustar responderla, es temas contables en Community. ¿Cumple con los nuevos requisitos? Yo creo que está preguntando, ¿no?, por el famoso Verifactus. Bueno, Verifactu sí, y al final, en definitiva, cualquier modificación contable normativa fiscal que haya en el corto plazo, los tiempos de actualización no son óptimos en la versión Community. No, la versión Community no cumple con Verifactu, no cumple con sí. Existe la opción de trabajar con módulos de la OC. ¿Qué pasa con estos módulos? Que no suelen estar en tiempo y forma. Esto quiere decir que puede ser que por imposición legal tengamos que empezar a trabajar con Verifactu y no haya vía legal, entre comillas, o funcional de cumplir con esta normativa. Se nos estamos encontrando muchos casos de empresas que nos están llamando para la versión Enterprise por el tema del Verifactu. Pero respondiendo a la pregunta, los empleados es una de las cuestiones que tienes que tener en cuenta. Por supuesto, una ecuación al final, si tengo muchos empleados, tengo más ahorro, invertir en desarrollo puede compensarme. Pero al final veremos, y la pregunta era de Jorge o algo así, creo que se llama. De Jorge, Vale, sí, Jorge, Jorge Priego. lo veremos al final, también depende de más variables. Ahora, si te parece bien, dejamos la pregunta en stand-by con la respuesta no, Community no cumple de manera nativa con las nuevas imposiciones
legales, hay que depender de módulos que no sabemos si estarán, no estarán, y dentro de estar, no estar, si estarán en forma. Y en cuanto al tema de cuál es tu mejor versión, luego adaptamos o hablamos de diferentes variables. En cualquier caso, si no podemos responderte a esta cuestión, tienes el correo ventas@nanobytes.es, que estaremos encantados de atenderte de manera un poquito más personalizada. Pero gracias por la pregunta, muy interesante, Jorge. Teresa también pregunta si es fácil migrar de Odoo Community a Enterprise sin perder datos ni funcionalidades personalizadas. Aquí, en ese caso, depende de lo que tengáis. Para cambiar de una versión a otra, pues sería un poco con instalar algo que Community no tenga, y ya aquí, pues sí que te requiera, ¿no? esa suscripción y ese pago. Ujú. Y luego, sin perder datos ni funcionalidades, pues ya un poco más, ¿no? A ver, Yo al- aquí quería Engorroso. hacer un apunte porque lo he vivido en primera persona con algunos de mis clientes y lo primero que hacemos es un análisis de qué de lo que tienen ahora está ya previsto en Enterprise de manera nativa, ¿vale? Porque al final, cuando hacemos una migración, no tenemos por qué migrar absolutamente todo lo que existe en la base de datos, se puede elegir qué cosas sí, qué cosas no, y realmente no tiene ningún sentido migrar cosas que ya nativamente están en Enterprise. Pero sí que claramente se puede hacer la migración, no es tan problemática como pueda parecer al principio, pero lógicamente nos gusta poder hacer lo más eficiente la migración, que os suponga el menor coste posible, y es por eso que se hace ese análisis inicial para poder saber qué es lo que realmente necesita y si está o no en la versión Enterprise de serie para no tener que migrarlo. Perdona, Juanjo, que creo que querías añadir algo más. Nada, simplemente que al final muchas veces en estas casuísticas lo que se opta es por una reimplementación. Depende de lo que tengáis desarrollado, de cómo esté desarrollado. Si desde un punto de vista, como decía Alicia, funcional, tiene sentido llevárselo a Enterprise. Si no tiene sentido porque son cuestiones que ya cumple. Dentro de a nivel técnico esos desarrollos, cómo están hechos, si técnicamente están documentados, etcétera, etcétera. Son muchas variables. Entonces, la respuesta corta es, en un community nativo, sin funcionalidad, sin módulo de terceros, es sencillo, pero ya depende de los desarrollos que haya sobre esa community, el que sea más difícil o más complejo migrarla. Aquí el típico caso, Alicia, de 55 módulos de personalizados con yo no sé cuántas líneas de código. En ese caso habría que valorar qué opción es mejor, si es reimplementación o si una migración. Al final lo que buscamos es, como he dicho al principio de este webinar, el retorno para vosotros y lo que sea más sostenible en el tiempo. Al final pensáis que nuestro negocio está en el largo plazo, en que sigáis muchos años con nosotros, no en un proyecto puntual que no es viable y que sabemos que se va a caer antes o después. Y en esa línea siempre vamos a recomendarle a todos nuestros clientes pues que hagan un Odoo que puedan manejar bien a lo largo del tiempo y que no Mm. se hagan esos monstruos que se hacen muchas veces que luego no hay por dónde cogerlos cuando hay que migrar. Entonces, sea de versión o sea de Enterprise a Community o de Community a Enterprise. Así que, bueno, nosotros siempre vamos a mirar por vuestros intereses porque tengáis una herramienta que os sirva y que Mm. realmente no suponga ningún problema en ningún momento de la vida del software. Claro, al final un proyecto de implementación de Odoo es una inversión recurrente. Ya no es tanto financiar el proyecto en lo que es implementación e implantación, sino también en lo que es el mantenimiento del código personalizado, etcétera. Haciendo un símil, a mí me gustan mucho los coches. ¿Me podría comprar ahora mismo un E63 de segunda mano, un Mercedes? Sí, pero no puedo mantenerlo, las cosas como son. Con Odoo pasa lo mismo, después hay que echarle de comer, entre comillas, una expresión muy común que escuchamos todos, y hay que mantenerlo. Sí. Muy bien, pues seguimos avanzando, ¿no? Vamos a ver qué funcionalidades más podemos encontrar en la herramienta. Creo recordar, Alicia, que te habías quedado, ¿no?, por la parte de proyectos. Exactamente. De lo último que hemos hablado era marketing, así que en proyectos, pues destaca la planificación, que para la gente que se dedica a la fabricación es vital poder asignar las tareas y planificar los recursos para saber cuándo pueden acometer la siguiente fabricación, los tiempos de fabricación para optimizar los gastos, recursos, etcétera. Y el tema de las citas, que también es muy querido por la parte de los clientes, el poder desde el sitio web que tengamos montado, pedir las citas y reservar a nuestro profesional, pues véase gente que se dedique, por ejemplo, a fisioterapia, masajes, etcétera, o servicios de consultoría o lo que sea que puedan reservar esos slots.
Por la parte de la productividad, pues WhatsApp, la gran novedad que están vendiendo en la 17 y la 18. A mí me parece una estupenda opción porque nos va a agilizar muchísimo las comunicaciones de nuestros clientes y que además tenga por detrás esa trazabilidad que tiene Odoo, que ya sabéis que nos permite dejar registrado cuando hablamos con nuestros clientes dentro del presupuesto en sí o de la operación que estemos realizando. Me parece un gran avance y que va a agilizar muchísimo trabajo en las empresas. También los sistemas de aprobación, porque no todos los usuarios tienen permiso para hacer todas las cosas, pues que podamos controlar quién aprueba determinadas cosas, como los gastos, las vacaciones de nuestros empleados, etcétera. Desde luego una propuesta de valor por encima del community que simplemente se queda con las funciones básicas, pues el calendario, las conversaciones y el to-do, que es tareas pendientes que tenemos en la diapositiva. Claro, por ejemplo, la versión 18, que como hemos comentado, a Cristina y a mí nos tocó ir a Bélgica a conocer, presentaron este sistema de aprobaciones en prácticamente cualquier botoncito, como facturar, gestionar compras. ¿Qué puedo hacer con esto? Que cada vez que yo quiero gestionar una factura, pero no tengo permiso, validarla, puedo darle al botoncito, le genera a mi responsable un check, una actividad de aprobación. Cuando me la apruebe ya podré validar la factura. Exactamente igual tema facturas, validar ventas, validar compras, en todos estos botoncitos, típico botoncito morado que nos suena a todos los que conocéis Odoo mínimamente, del siguiente paso lógico. Por cierto, viaje fascinante el de Bélgica. A Cristina le encantó la comida, ¿eh? Sí, sí. Y la cerveza belga. Bueno, otro En de los esta aspectos, diapositiva vemos también una aplicación que no, que no hemos comentado y no hemos tenido en cuenta y creo que también es muy interesante, que es la aplicación de estudio, ¿no? En Odoo Ujú. Enterprise. Claro, efectivamente, Alicia, tú que sé que eres la maga de estudio, algo que añadir aquí. hombre, pues que dentro de lo que nativamente permite Odoo y que está además recogido en ese coste por licencia que nos permite migrar lo nativo de Odoo, pues Studio se convierte en nuestro gran aliado para poder personalizar nuestro Odoo a nuestro gusto, pero como estamos diciendo, dentro de los márgenes de lo nativo y que va a viajar cuando hagamos las migraciones. Entonces, eh, ¿yo qué queréis que os diga? Yo se lo impongo a todos mis clientes porque es lo que estábamos comentando. No es necesario tener un perfil técnico, es muy asequible. Puedes meter campos pues, para recoger datos que inicialmente no están en el formulario, hacer alguna pequeña automatizada para que cuando salte esta etapa te mande una actividad. Tiene un montón de funcionalidades, modificar los informes para adaptarlos a nuestro gusto también y los diseños corporativos de la empresa. Se abre un gran abanico de posibilidades y, como digo, con un perfil no técnico, que creo que la mayoría o muchas de las personas que nos están viendo quieren un software para esa empresa, pero no quieren tener un programador en nómina. Así que, lógicamente, la versión Enterprise y con la herramienta Studio es lo que más se acerca a sus necesidades. Muy Además, bien. yo sí que Creo quería que resaltar una cosa muy importante respecto al Enterprise. Creo que para los clientes o las personas que nos están viendo que tengan un holding o un grupo de empresas, esto tienen que saberlo. En el community no hay opción de multicompañía. Para los que no lo sepáis, Odoo permite poder dar de alta varias empresas y gestionarlas todas desde un mismo entorno y pagando las licencias solo de esos usuarios, aunque tengan visibilidad y trabajen en distintas compañías. Así que para todos ellos que, pues eso, que tengan 2 o 3 empresillas relacionadas o no con la misma actividad, que quieran gestionar y consolidar los datos para obtener informes, es la versión Enterprise por la que tienen que optar. Al hilo de la pregunta esta que nos decían al principio de ¿cuál es el mejor para mí? Pues si tienes multicompañía, claramente Enterprise. Por aquí, muy bien. Cristina, Raúl Vaca, y hace yo aquí Ujú. de Venga. secretario. ¿Desde qué canales puede el CRM generarme leads? ¿Puede automáticamente generarlos desde el chat de mi e-commerce, por ejemplo? Vale, hay diferentes formas, la famosa 4+1, 5+1, según quieras verlas, de que Odoo me genere una oportunidad comercial.
a través de un formulario web, a través de chat web. De hecho, dentro del formulario puedo tener diferentes landing para que me llegue cada oportunidad comercial y así darme información inicial. ¿Qué quiero decir con esto? Si me ha entrado por una landing de una línea de productos en concreto, de un servicio en concreto, y incluso en base a esto asignarlo a un equipo de venta u otro. Me voy diciendo formulario web, chat web, un correo asociado, por ejemplo, en nuestro caso, cada vez que escribía ventas, lo que hace es generarnos un lead internamente en nuestro CRM. También por conexión API con teléfono. Esto quiere decir que cada vez que tenga una llamada a X línea telefónica, X extensión, me puede generar un lead automáticamente. Incluso se pueden tener varias líneas asociadas y que cada una se genere con un nombre diferente. Por ejemplo, en nuestro caso, según la línea a la que llames, si llama a Granada, Málaga, Madrid, Barcelona, nos entra con un nombre diferente para poder segmentarlo. Incluso después registra, por supuesto, dónde ha entrado la llamada y si hay alguna nota de voz también nos la guarda. Creo que no se me ha olvidado ninguna forma, Cristina, ¿verdad? La de toda la vida, la de que tú la hagas a mano. O Ah, sea, lo bueno, el típico, te Manual. llaman manubrio. a ti y te dicen, oye, Manual. mira, necesito un presupuesto. Y la escribes, esa también está. Hombre, claro, si no está eso, ya paga y vámonos. Esperamos haberte resuelto la duda, Raúl. Sí, Cristina, dale. Muy bien. Pues nada, continuamos ya un poco por terminarnos esta parte de diferencia entre las funcionalidades por área, por módulo. Y aquí ya también creo que es la parte que más suele preguntar la gente, ¿no? Los clientes, la parte de integraciones, de seguridad, de soporte. Aquí a ver qué podemos contarles, ¿no? Y qué sabemos ya de esta parte. Bueno, en la versión Enterprise, para empezar, hay muchas conexiones con otros De módulos externos aplicación, que ya vienen, sí, que ya vienen de ujú, serie, como hablábamos antes de la de Amazon. Hay un montón también de proveedores logísticos que ya vienen de serie, ya previstas, instaladas y disponibles en la versión Enterprise. Pero es que además en la versión Community, bueno, pues hay algunas peguillas que se ponen que no son compatibles con todo, etcétera, etcétera. Muchas veces tenemos que trabajar más con esos modulillos de terceros, más que con integraciones per se, con lo cual es un poco más ágil realizarla desde Enterprise. La parte de soporte, ya la hemos hablado antes un poquillo, lo que decíamos de que en Enterprise sí que hay soporte técnico de la parte nativa de Odoo durante las 3 últimas versiones, cosa que en Community no hay. Ni migración, habíamos dicho, de entre versiones, por hacer un poco de resumen y síntesis, ni soporte técnico de la parte del código nativo, ¿vale? Y en la de seguridad, yo sé que Juanjo puede hablaros un poco más que yo de la parte de seguridad y controles de acceso. Vale, Sí, pe- bien. sí, perfecto. A ver, soy contable. Si digo alguna burrada, contable y ahora comercial. Si tengo alguna burrada, no me la tengáis en cuenta. Ya fuera de broma. Sabéis que Odoo es una herramienta que está en la nube y al final sabéis que las ciberamenazas cada vez es un mundo que avanza muy rápido y demás. Es otra de las ventajas intrínsecas de esta una versión Enterprise. Puedo trabajar con una herramienta actualizada también en este aspecto, contra amenazas cada vez que van evolucionando y demás. En Community, si estoy trabajando en una versión de hace 10 años, pues mucho más vulnerable, por supuesto, que una versión actual en cuanto a diferentes medidas de seguridad. También aquí tened en cuenta que influye en qué infraestructura tengáis alojada vuestra base de datos. Por ejemplo, nosotros cumplimos la ISO 27001, que creo que ya da testimonio de las medidas que tomamos, pero como digo, ya no sé qué medidas toman otros partners que tengan otra infraestructura o al final infraestructura de terceros. Aquí pues ya informar un poquito y tomar decisión siendo conscientes de que es importante la inviolabilidad de esta infraestructura, ¿vale? muy bien. Pues aquí creo que también lo hemos comentado, el tema de, ¿no?, las actualizaciones de versión. Enterprise cada año saca una nueva versión actualizada, mejora en el rendimiento, nuevas funcionalidades, incorporaciones pues, de procesos que anteriormente no estaban. También hemos dicho que da soporte a las 3 últimas versiones y esa ventana para que actualices antes de que se cierre pues, ese ciclo, ¿no?, de los 3 años. Ujú. Eh,
si no queréis añadir más de esa parte, podemos ya centrarnos un poco en la parte contable, que es donde también suele haber muchas dudas, que ya hemos dado algún que otro spoiler, ¿no? Y sobre todo ahora con el cambio de normativa, pues también la gente está muy expectante. Así que, Juanjo, todo tuyo. Perfecto, interrumpime de vez en cuando que cojo carrerilla y no me callo. A ver, en la versión Community no existe un módulo de contabilidad como tal, para que os hagáis una idea. Existe el módulo de facturación, que esto quiere decir emito factura y ya está. De hecho, no me hace ni siquiera el asiento relacionado a la factura. Ya sabéis que en Odoo, asiento y factura viene a ser exactamente lo mismo. Y en base a la factura tengo el asiento con sus líneas y demás. En la versión Community emite esta factura, pero no hace el asiento. Evidentemente, al no generar el asiento, después no puede generar ni las cuentas anuales pertinentes, como puede ser el balance, pérdida y ganancia, el F, etcétera, ni es capaz de generarme los diferentes modelos de Hacienda, a los que esté sometido para el 390, el 303, 115, 180, según cada casuística de cada uno. Aquí la solución está en los módulos de la OCA. Son módulos desarrollados por terceros que cumplen esta funcionalidad, pero ojo, no son compatibles con el módulo nativo de Odoo. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen retrocompatibilidad. Cuando yo me vaya a otra versión, cuando yo actualice, perderé todos mis datos. ¿Vale? Bueno, actualizar, cuando hago una reimplementación, cuando quiera llevar mis datos, o incluso si desinstalo el módulo y empiezo a trabajar con otro, perderé todos los datos. Además, estos módulos, si bien pueden cubrir esta necesidad, están desarrollados por un ente, se supone que no tiene lucro, por tanto, no están comprometidos con lanzarlos en plazo, fecha, forma, como he dicho anteriormente. Puede ser que llegue Verifactus y el módulo no esté, o que esté pero no termine de funcionar. Entonces, al final, ser conscientes de que somos dependientes de un tercero sin ningún tipo de compromiso legal con esa funcionalidad. Puede que esté, puede que no, según el caso. Además, ya más allá de este tiempo de adaptación a la normativa nueva, el tiempo de respuesta ante variaciones de esta normativa no es la mejor, digamos. Además, no tenéis ningún tipo de soporte por parte del fabricante. Y una Tenemos que recurrir. funcionalidad, Juanjo, la del tema de la contabilidad analítica que les va a ayudar a poder saber esa rentabilidad de cualquier Ujú, proyecto o operación que hagáis, cuáles han sido los costes, cuáles han sido los beneficios brutos. Podemos hacer imputaciones manuales porque la contabilidad analítica en Odoo es multidimensional, es decir, que ujú. podemos hacerla desde distintos centros de coste y hacer imputaciones tanto basado en la contabilidad financiera como apuntes manuales que nosotros queramos poner, pues de costes indirectos y cosas que no tengamos reflejadas en factura, pero que sí que formen parte de ese proyecto o de ese centro de coste que estemos analizando. Claro, por Por ejemplo, aquí hay una pregunta sí, de Jorge que dice, en caso de que no esté la nueva funcionalidad contable, ¿qué opciones tenemos? pues básicamente esperar si estáis en Community a módulos de OCA, pero ya como acabo de comentar, depende de este tercero, o llevaros vuestro dúo a una versión Enterprise, bien con una reimplementación, bien con una migración, y que esta funcionalidad la cumpla, por un lado, el fabricante de manera nativa o trabajar con el módulo avanzado de contabilidad de Nanobytes. Sabéis que tenemos un módulo desarrollado por nosotros que para aquellas empresas que requerís un plus a nivel contable, que tenéis la contabilidad prácticamente totalmente internalizada, os puede ayudar a que Odoo cumpla esta necesidad. Al final yo casi a todos mis clientes se lo digo cuando tienen una carga contable alta. El punto débil de Odoo es la contabilidad. La herramienta perfecta no existe, todas tienen carencia. La carencia de Odoo está justo aquí. Nosotros hemos querido cubrir ese umbral, esa carencia con nuestro módulo personalizado. Entonces, resumiendo, Jorge, trabajar en una Enterprise o depender de módulos OCA. En una versión Enterprise, por seguir un poquito con la retórica, en las diferentes actualizaciones entre versión, pues se van añadiendo las diferentes funcionalidades a nivel contable, administrativo, fiscal, según la normativa vigente que se vaya añadiendo. Por ejemplo, Verifactu estará en las dos últimas versiones o en la última versión por lo menos, de Verifactu cuando entre en la normativa en vigor.
Además, contamos siempre con el soporte de tanto de Odoo como de cualquier partner. Como he comentado anteriormente, si yo trabajo en una community ultra desarrollada, a nivel contable, a saber lo que tengo hecho, el Cristo que puedo tener montado y que solo entienda la persona que lo ha hecho. En una enterprise que trabajan todas igual, prácticamente cualquier partner podría rescatarme esa implementación o prestarme soporte llegado el caso. Si queréis aquí añadir algo más sobre contabilidad, vosotras que también sé que os gusta la contabilidad, resulta un mundo apasionante. Totalmente. Sí, sí. Pero nada más Pues que añadir, lo ha hecho también Juanjo, que no tenemos mucho más que añadir, lo ha explicado estupendamente. No la pelota ni nada para aquí. sí. Ya estos minutillos que quedan, sí que todavía tenéis tiempo de hacer preguntas. Mientras, sí que me gustaría para terminar explicaros, perdona, No te explicaros preocupes. qué os recomendamos, ¿no? Cómo abordamos nosotros los proyectos, sea la versión que sea, tanto Community como Enterprise, no hay problema. Siempre recomendamos tener esa primera fase de consultoría con un consultor funcional que os ayude a entender esa perspectiva y esa visión estratégica que necesita para poder tomar la decisión Ujú. y ver un poco pues, los sistemas actuales, los flujos que tenéis para poder trabajar. Claro, al final no existe el qué versión es mejor para mí, no responde a una única pregunta que os podamos hacer, sino que responde a muchísimas variables y una pregunta más que desde el punto de vista funcional también va alineada con la estrategia. Dime que si esperas cambiar tu forma de trabajar en el corto medio plazo, ¿cuántos años de vida le queremos dar a la inversión? Si esperas que sea una inversión que va a mantener durante 10 años en el tiempo porque quieres montar una herramienta ultra personalizada. Son muchas preguntas que resolvemos justo en esta primera fase de consultoría, ¿vale? Porque esto no es abordable realmente en un proceso comercial de 3, 4, 5, 6 horas. Esto necesita un análisis pormenorizado de vuestros flujos de trabajo, de cuál es el plan estratégico de la empresa en el corto, medio plazo, etcétera. Incluso hay una variable que no hemos hablado, es de la capacidad que tenéis de adaptar y de redefinir vuestros procesos a Odoo. Una implementación de Odoo, si tengamos capacidad de adaptarnos a la funcionalidad que incluye Odoo, a los flujos de trabajo que reconoce, será mucho más económica, más accesible, más sostenible en el tiempo, por lo que podría tener más sentido trabajar en una versión Enterprise en este caso. Aquí hay muchas variables. Siempre lo que os recomendamos es empezar con una primera fase de consultoría con nuestro departamento de proyectos, profundizar en vuestro flujo de trabajo de manera pormenorizada, en una serie de sesiones, un consultor funcional que conozca Odoo, que tenga esa concepción de negocio y de empresa, y en base a esto tomar las decisiones clave del proyecto y sobre todo trabajar con una hoja de ruta clara, marcada, pausada, con un plan y de forma eficiente. El otro día se lo comentábamos a un cliente, ser eficiente no es salir corriendo todos los días, es trabajar de manera organizada, trabajar con un plan, evitar la urgencia en lo máximo posible y de manera planificada, ¿vale? No sé aquí si quieres añadir, sobre todo tú, Cristina, o Alicia también, que es tu día a día esto de las consultorías. Yo iba a añadir la segunda pregunta del millón que siempre me hacen, que es, ¿y qué es más rápido? ¿Hacerla en Odoo Community o en Odoo Enterprise? Y realmente no hay ninguna más rápida que la otra. Va a depender, al igual que decía Juanjo con el tema de decidir cuál, el cuánto tiempo vamos a invertir en él va a depender de vuestras necesidades, de lo que vayáis a querer hacer con Odoo, de si vais a querer adaptaros más o menos a lo nativo, como bien comentaba Juanjo. Así Mm, que tampoco este es un factor que os vaya a ayudar a decidiros porque no tiene por qué ser más rápido Enterprise que Community, salvo que todo lo que queráis esté de serie en Enterprise y no haya que desarrollarlo en Community. Pero salvando ese caso muy específico, lo normal y lo que siempre sí, vamos a hacer va a ser analizar todos vuestros flujos, todas vuestras necesidades para poder asesoraros de la mejor manera posible. claro, en definitiva, al final, si soy una empresa 20, 30 empleados con una carga contable alta, por ejemplo, ahí incluso desde el departamento comercial vamos a decir abiertamente que esto es una implementación en Enterprise. No tiene sentido irse a una implementación en Community. Ojo a lo que estoy diciendo. Para nosotros como empresa es mucho más rentable un proyecto en Community porque lo que te va a ahorrar licencias, que al fabricante se lo va a pagar al fabricante, me lo va a pagar a mí en desarrollo.
¿Qué pasa? Que adquirimos mucha deuda tecnológica que después no podemos afrontar en el medio y largo plazo y nos llegan clientes con situaciones complejas, muy complejas. De hecho, una inversión de X mil cientos de euros Y no me y sirve no, ese Odoo. y no me sirve y no lo puedo Totalmente, mantener. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Ahora cómo totalmente. procedemos? Es una decisión mucho más que requiere un análisis muy pormenorizado porque según el caso puede generar situaciones en el medio y largo plazo complejas, realmente complejas. ¿Vale? Que Hay ser por aquí consciente. otra pregunta de Cristian Ruiz que afirma, ¿no? Un poco si está lo correcto. ¿Es recomendable actualizar de versión de Odoo máximo cada 3 años para seguir teniendo soporte y estar Sí, actualizado a las diferentes normativas legales? Efectivamente. Sí que es sí, verdad que a lo perdona, mejor Cristina, cada año no es interesante. ¿Se me escucha? Sí. sí es que se también se la da un poquito y es gracioso porque parece que lleva un mamazo como un carro paja, ¿eh? Que es buenísimo, Pues entre los perdona, Cristina. auriculares, el catarro que El tengo, pues, resfriado. pues, pues fantasía. Bueno, estamos ya jueves, no te preocupes, Cristina, que ahora una manzanilla caliente y mañana te levantas nueva. Eh, ya se te escucha bien. Pues nada, Y en respuesta a la pregunta de Cristian, a ver, sí que es recomendable mantener ese soporte técnico porque habrá cosas que si fallan y es nativo de Odoo puedan arreglaros ellos sin ningún coste adicional, ¿vale? Pero si por algún motivo no queréis hacer esa migración, no es obligatorio, vais a poder elegir hacerlo cuando vosotros decidáis y queráis, ¿vale? Así que, bueno, es una opción, pero que, como os decía, no es realmente obligatorio. Claro, pero sí sería recomendable, Cristian. Sería lo óptimo siempre mantenerme en una versión actualizada con el soporte de Odoo y dentro de ese paraguas de migraciones y ciclos de vida. Y pregunta por aquí Teresa, y en cuanto a aplicaciones móviles, ¿qué diferencias existen? Pues exactamente igual. La diferencia de la versión de PC a la versión de móvil básicamente cambia lo que es la visualización por tamaños de pantalla, pero la funcionalidad sería exactamente la misma de una versión a otra. Al final, siempre que estemos trabajando con un dispositivo con acceso a Internet, con acceso a red, puedo estar trabajando con Odoo. Esta es una ventaja, por ejemplo, comentábamos antes, para aquellos mozos de almacén que trabajan, pueden estar con su propio móvil escaneando, etcétera, de forma muy ágil. O si en algún momento determinado, imaginad, se me cae el portátil, siempre tengo como respaldo un móvil, una tablet, etcétera. O sea que la funcionalidad básicamente son las mismas, Teresa. De hecho, muy también bien. los comerciales es una cosa que valoran muy positivamente porque siempre están visitando clientes, necesitan un presupuesto, un precio, un tal, y es muy ágil que tengan la disposición de poderlo llevar en el teléfono porque todos no tenemos un portátil o queremos cargar con él, pero sí cargamos siempre con los móviles, así que estamos conectados 24/7 a través del móvil. Muy bien, pues si no tenéis nada más que añadir y no queréis preguntar nada más, de todas formas, como hemos puesto en el chat, podéis contactarnos al teléfono de ventas para que analicemos, ¿no? En el proceso comercial qué necesidades tenéis y que podamos orientaros y ver un poco hacia qué versión se orienta más vuestro proyecto o llamarnos al teléfono también que estáis viendo ahí. Y en cualquier caso, agradeceros la participación, que hayáis venido a asistir a este webinar y nada, estad atentos, haremos más webinars en los próximos meses. También os sugerimos que si nos seguís en las redes sociales y queréis darnos ideas de lo que os interese ver en los próximos temas que os preocupen o algo que queráis más y más específico, podéis dejárnoslo, la idea, y la recibiremos para tenerla en cuenta. Así que nada, gracias Alicia y Juanjo y nos vemos Gracias. en el próximo. Gracias a ti, Cristina, que te mejores. Gracias, hasta luego a Venga, hasta todos. luego. Hasta luego.